Sobre las distintas historias, iniciamos el martes pasado, distintas historias donde vemos a Jesucristo en acción, donde vemos a Jesús en su actuar aplicando todas sus enseñanzas, todas sus doctrinas. Y decíamos el martes pasado que lo importante de esto, lo interesante de esto es cuando se predica sin palabras, cuando se muestra todas esas buenas noticias del reino de los cielos sin explicarlas, sino viviéndolas, llevándolas a esos otros a través del accionar. Y vamos a continuar hoy viendo otras tres historias. La primera se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, para quien lo quiera leer después con calma en su casa. Esta es una historia también muy conocida, muy famosa. Y es la historia donde un capitán romano se acerca a donde estaba Jesús, viene hacia donde estaba Jesús y le habla y le dice: Señor Jesús, tengo un siervo que está enfermo en mi casa y yo necesito que tú lo sanes. Y Jesús le dice al capitán: bueno, dime dónde vives, yo voy a ir a sanar a tu siervo. Y este hombre le dice a Jesús algo sorprendente y le dice: no, Señor Jesús, yo realmente no ocupo que usted vaya hasta mi casa, porque yo soy un hombre que conoce la autoridad. Él era un militar, un capitán. Cuando yo doy una orden, le dice este hombre, alguno de mis subalternos, se cumple. Entonces yo sé que usted, con solo que diga la palabra, con solo que usted dé la orden en el mundo espiritual de que mi siervo sea sano, mi siervo va a sanar. Así que usted no tiene que ir hasta mi casa, solo diga la palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús se sorprende montones del conocimiento y de la fe de este hombre. Efectivamente dice la palabra y el siervo del capitán romano se sana. Generalmente esta historia se enseña desde la perspectiva de la fe del capitán romano, pero nosotros hoy no la vamos a ver desde esa perspectiva. Vamos a poner atención a otras cosas. Vamos a poner atención al destinatario de esta historia, el favorecido, que es el capitán romano. Podríamos pensar que es el siervo, pero en realidad es el capitán romano el que viene donde Jesús con una petición. Y vean qué interesante. Este capitán romano era un enemigo político de Jesús. Si nosotros ponemos atención al contexto histórico, estudiamos un poquito más de simplemente el relato bíblico, el capitán romano era un enemigo político de Jesús, porque el pueblo hebreo, los judíos estaban bajo el imperio romano, de manera que el capitán romano era un enemigo político de Jesús, era uno de los opresores, era uno de los supuestos hombres malos de los que Jesús venía a libertar al pueblo. Y este, que es un enemigo político de Jesús, se acerca a donde Jesús. Y veamos la actitud de Jesús, porque eso es lo que nosotros queremos desmenuzar en estas historias. ¿Qué hace Jesús frente a ese otro que es un enemigo político? Frente a ese otro que supuestamente el pueblo, sus iguales, los de su grupo, le pedían y le exigían que los libertara, que hiciera una guerra, que los libertara. ¿Qué hace Jesús frente a ese enemigo político? Y Jesús, lejos de rechazarlo, lejos de ver sus diferencias, lejos de ver esa división ideológica, filosófica, histórica, cultural que había entre ellos, Jesús extiende su mano de amor, de misericordia y concede su petición. Ahora reflexionemos nosotros por un momento. Qué fácil es para nosotros los humanos esta tendencia de agruparnos, de dividirnos, de diferenciarnos. Somos tan fáciles, tan moldeables a este tipo de cosas. Es tan sencillo para nosotros hacernos parte de un grupo y enemistarnos con otro. Es tan sencillo para los humanos, es tan fácil para los humanos establecer divisiones, murallas, diferencias. Es tan fácil, es mucho más fácil eso para nosotros los humanos que lo contrario,
que establecer vínculos de unión, que establecer cosas que nos acerquen, cosas lejos de la diferencia, cosas que más bien nos igualen. Nosotros los humanos tenemos una tendencia facilísima a la separación, a la división, a la enemistad. La pertenencia a un grupo inmediatamente demanda, y es un acuerdo tácito, un acuerdo ahí secreto, no necesariamente se dice abiertamente, pero la pertenencia a un grupo inmediatamente establece la enemistad con algún otro. Es así. Y cuando nosotros vemos la actitud de Jesús, vemos cómo Jesús, sin hacer un discurso, sin hablar de eso, sin aprovechar la ocasión y decirle al enemigo político, bueno, pero un momentico, usted necesita algo de mí ahora, pero un momentico, pongámonos antes de acuerdo, en paz, ¿usted qué va a hacer? ¿Va a dejar de oprimir a mi pueblo? Vea que yo soy de otra cultura, yo soy de los oprimidos. O sea, lejos de hacer nada de eso, Jesús extiende su mano y bendice a ese otro, porque esos son las buenas nuevas del reino de los cielos. Tomémonos aquí unos minutos y reflexionemos nosotros. ¿Cuán dispuestos estamos a ayudar a los que piensan diferente a nosotros? ¿Cuán dispuestos estamos a extender esa mano a esos que pertenecen al grupo de los contrarios? ¿Cuán dispuestos estamos con nuestra actitud de, lejos de establecer diferencias, establecer vínculos con los demás? ¿Cuán dispuestos estamos a ayudar a alguien que piense completamente diferente? Y no tenemos que ponernos en esta posición del enemigo político, el enemigo ideológico, porque yo creo que no tenemos, a menos que seamos muy fanáticos de la política costarricense, no creo que podamos identificarnos con la cuestión del enemigo político. Tal vez en el no TLC y sí TLC, si algunos de ustedes fueron apasionados de alguno de los dos grupos, puedan entender esto. O sus papás, y los oyeron hablar a favor del sí o a favor del no, ¿cuán dispuestos hubieras estado en ese momento para ayudar a alguien del grupo contrario? En vez de establecer las diferencias. Pero veámoslo en algo sencillo. ¿Cuán dispuesto estás a ayudar a ese que en la universidad siempre opina diferente a ti? Que tiene la opinión contraria, siempre, en todo. Por ejemplo, o en el trabajo, ese que siempre hace y propone lo contrario, lo diferente a lo que tú vas a proponer. ¿Cuán dispuesto estarías a ayudar a esa persona? Porque eso es lo que Jesús hizo con el capitán romano. Entonces, si nosotros pertenecemos al reino de los cielos y Jesús nos extendió su mano de amor y Jesús nos muestra en estas historias cómo Él no hace diferencias en cuanto al destinatario. Él no buscó los de su grupo, los que eran judíos, los de su clase social, los de su cultura, sus iguales. Él no vio esas diferencias, él se acercó a todos. Entonces nosotros realmente tenemos que tener esa actitud frente a los demás. No veamos lo que nos diferencia en lo social, en lo económico, en lo político, en lo ideológico, en los gustos, en lo que sea, no lo veamos. Realmente tratemos de establecer esa igualdad que Jesús nos muestra en su palabra, pero no solo en su palabra, en su amor, en su accionar. Ahora, en esta misma historia, otro detalle interesante. Este capitán romano era un hombre importante, era un capitán romano. Es decir, un hombre que tenía autoridad y poder político, económico, social. Era un hombre, imagínense en el Imperio Romano, poderosísimo, y él era uno de esos que tenía un título de ese imperio. Y vean qué interesante, este hombre viene a pedirle a Jesús por un siervo de él. Ese es otro detalle interesante. Porque inclusive aún los judíos en épocas anteriores, cuando tenían esclavos, habían a veces personas con corazones tan duras, y también de los otros pueblos, que cuando algún esclavo se enfermaba, lo dejaban morir porque ya no servía. A veces se encontraban esclavos abandonados en el camino y el mismo esclavo decía: es que mi amo me abandonó porque estoy enfermo.
porque el amo ya no le servía. Entonces, imagínense, este hombre con esta posición económica, con esta posición social, tiene un interés, va a buscar a Jesús para que sane a su siervo, o sea, alguien que era insignificante. Entonces,